sea lo que sea que tú quieras hacer, hazlo desde el corazón y entonces el éxito va a llegar solito. Que apoyo a mujeres a crecer profesionalmente sin que se tengan que preocupar porque les cuestionen o les condicionen. Tu vida personal no está peleada con ser mujer ni con ser exitoso. Definitivamente como líder, cuando tu equipo logra sus metas, es lo que le da sentido completamente a mi trabajo. Mi sueño era tener una familia y yo decidí que ese sueño no continuaría para mí, porque yo tengo muchos bebés en el cielo. Es como una etapa de redescubrirme y volver a encontrar un motivo para mí. Hoy, ¿quién es Jess después de soltar este sueño de ser mamá? Todo lo que piensas, dices y crees sobre ti, crea tu realidad. Puedes brillar en cualquier ámbito y faceta de tu vida. Este es un espacio donde reescribimos la historia más importante de todas, la que nos contamos a nosotras mismas. Yo soy Aide Ricardes. Acompáñame en este viaje a elegir hablarnos con amor, conciencia y respeto. Háblate bonito. Los tengo que invitar. El día de hoy me encuentro con Jess García. Estamos en este podcast maravilloso, Háblate Bonito. Este espacio me ha traído a mujeres grandiosas y en este lugar, en este momento, Jess García es una mujer extraordinaria que aporta a mi vida todo el tiempo y a la vida de muchas personas. Y bueno, quiero agradecerte, Jess, por estar conmigo, por estar en el podcast, por apoyarme todo el tiempo, porque gracias a ti mucho de esto ha sido posible. Gracias por estar conmigo en este momento. Muchas gracias a ti por invitarme, por hacerme partícipe de este gran proyecto que sé que te apasiona, que vienen grandes cosas para ti. Entonces, pues nada, vamos a darle a ver qué sale el día de hoy. Gracias por esta plática tan humana, tan cercana, que nos regalas un poquito de ti. Muchas gracias. Vamos a entrar en esta charla de mujer a mujer, así de todas las mujeres que nos están viendo. Me gustaría empezar preguntándote quién es Jess García. Ok. Pues Jess es una mujer que disfruta muchísimo de ser ella misma, de las cuestiones naturales, de cero poses, de mantenerme en balance, siempre siendo congruente con lo que yo quiero, con lo que soy. Evidentemente creo que todas, generalmente las mujeres, tendemos a compararnos, a admirar a otras mujeres y a veces a poner en duda quiénes somos. Y es bien importante que a veces cuando tenemos esos lapsos volver al centro y reconocernos y volver a darnos cuenta de lo valiosas que somos, de lo que realmente nos define como mujeres y como persona, qué te hace feliz, qué no, y respetarlo, ¿no? Y entender que a las demás les puede ir muy bien con otras cosas, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo para ti. ¿A qué te dedicas, Jess? Yo me dedico a las preventas inmobiliarias, todo lo que tiene que ver con la comercialización de terrenos, casas y departamentos, principalmente en la playa. ¿Y cuál es tu propósito de vida? Mi propósito de vida es ayudar a más mujeres a descubrir que hay un mundo fuera de la oficina, porque creo que también muchas veces nos educaron a estudia una carrera, encuentra una buena empresa, haz carrera, pues después ten hijos, ¿no? Y entonces siento que para las mujeres hay todo un estereotipo del tipo de vida que necesitan llevar, ¿no? Y a mí me gusta romper con esos estereotipos. Simplemente creo que las mujeres podemos ser exitosas fuera y dentro de una oficina si así lo decidimos, con o sin hijos, casada o no casada, ¿no? Y todo esto, cuando tú haces lo que te apasiona, sea lo que sea, y además te das la oportunidad de redescubrirlo, no necesariamente te obliga a estar en un lugar fijo, ni a renunciar a tu familia, ni renunciar a hacer ejercicio en la mañana o caminar en el parque entre semana o viajar. O sea, todo eso que te apasiona se puede conjugar con tener un trabajo que te haga feliz y sobre todo que te remunere y te haga tener el estilo de vida que quieres.
¿Cómo fue tu niñez, Jess? Mi niñez, yo soy la mayor de la hija de Guille y Rubén. Tengo muchos primos, ¿no? Tengo un hermano más chiquito. Y pues con muchos primos la de niñez es muy divertida porque siempre tienes muchos juegos, tienes siempre a qué entretenerte. Y pues creo que siempre he sido una niña consentida por parte de mis papás. O sea, mi mamá es como un gran ejemplo, ¿no? Porque es una mujer súper guerrera, es súper chambeadora y nos sacó adelante porque mis papás son divorciados. Entonces, mi papá, a su modo, es muy amoroso. A la fecha, me traen los reyes en casa de mi papá, ¿no? Entonces, creo que a su modo siempre ha tratado de estar presente, ¿no? Sin embargo, todo lo que yo soy, la mujer que me he convertido, es gracias a mi mamá. ¿Por qué a su modo? ¿Qué significa a su modo? Pues porque mi papá generalmente era un papá más ausente, que siempre estaba trabajando, que buscaba un poco más de convivencia con sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso hizo que mi mamá estuviera sola con nosotros desde muy chiquita, ¿no? Y pues yo he aprendido que nadie les enseña a ser papás y que cada quien absorbe la maternidad o paternidad desde sus experiencias, desde sus carencias, desde sus propias dolencias y hacen lo mejor que pueden a través de las herramientas que tienen. Entonces, pues simplemente entiendo que para mi papá en ese momento, pues su contexto, su vida, pues la familia no era lo más importante en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje o aquello que te regaló tu mamá más importante? Mi mamá me ha enseñado a lograr lo que yo quiero en mi vida. Mi mamá es una mujer súper guerrera que siempre ha trabajado, que nos ha dado la vida, la mejor vida que ha podido, que siempre nos enseñó a ver más allá. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, en mi familia, en la familia materna, no era una costumbre estudiar la universidad, ¿no? O sea, como la parte de la educación no era tan relevante, ¿no? Y mi mamá es la primera mujer divorciada de mi familia. Entonces, evidentemente, en una familia tradicional, una mujer que se divorcia es como mal vista, quizá criticada o juzgada. Y sin embargo, mi mamá nos dio un contexto muy diferente a lo que tienen mis primos o tiene mi familia. Siempre nos dio una escuela privada, siempre nos trató de dar siempre lo mejor, ¿no? Y nos hizo darnos cuenta de una vida diferente a la que tiene o había tenido mi familia en general, ¿no? Entonces, para mí fue como, a mi forma, apoyar a mi mamá en decir, no pasa nada si tú no tienes un esposo que te respalde, porque yo te voy a respaldar, ¿no? Y además, pues simplemente era porque obviamente decían que hija de divorciada, pues seguramente embarazada y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces para mí era muy importante terminar la universidad, pero curiosamente más que terminarla por mí, era como para demostrarle al mundo que mi mamá había hecho las cosas bien, ¿no? Y darle ese soporte y ese apoyo a decirle, esto es gracias a ti. ¿Cuántos roles como hijos que a veces no nos pertenecen? Claro, o sea, es muy, muy normal que cuando los papás se separan, es muy normal que la mamá absorba un papel de papá, ¿no? Y muchas veces, a veces como hijos, no entendemos y a veces juzgamos, ¿no? Es que me hubiera gustado tener una mamá más amorosa, o me hubiera gustado tener una mamá que jugara más conmigo, o cosas por el estilo, sin darte cuenta realmente de que tu mamá está haciendo un papel de papá que no le corresponde, de salir a trabajar, de proveer, de ser cariñosa, de ser amorosa, o sea, de tratar de llenar todos esos huecos que no le corresponden a ella tampoco y que tampoco lo eligió, pero que está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene.
Y a veces no te das cuenta hasta que creces y empiezas a ver todo ese contexto y dices, híjole, no estaba tan fácil. Y sin embargo, lo hizo muy bien, ¿no? Y a veces también siento que cuando eres más adolescente, etcétera, no alcanzas a valorarlo, no alcanzas a visualizarlo. Y ya cuando vas creciendo te das cuenta de la importancia o de lo difícil que es trabajar, estar en casa, estar presente, o sea, y jugar todos los papeles no es sencillo. ¿Como hija la juzgaste en algún momento? Sí, claro, ¿no? O sea, mi mamá es una mamá muy exigente, que evidentemente hoy sé que mi mamá tiene miedos como mujer, ¿no? Y que esos miedos, pues, hacían que ella me protegiera de más, porque yo fui una niña muy cuidada, ¿no? Fue una niña que no fue a fiestas, que no fue a antros, que no fue a muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi mamá trabajaba todo el tiempo. Entonces, pues lo mejor era tener a su hija resguardada en casa para que no le pasara nada, ¿no? Y mi pleito era déjame vivir, ¿no? O sea, me quiero equivocar, me quiero caer, pero también es entender que la mayoría de los papás quieren evitarte las caídas, ¿no? Y pues en ese paso, pues evidentemente yo quería vivir cosas que me correspondían vivir en ese entonces, ¿no? Y pasó, cuando yo tenía 24, me fui a vivir a Canadá sola. Y en ese momento uno piensa que ya no tengo mamá que me esté diciendo, ya no tengo mamá que me esté o sea, que me exija ciertas cosas, ¿no? Y me di cuenta que a los 24 años yo era una mujer independiente, que trabajaba, que me mantenía sola, madura, ¿no? Que jamás falté a mi casa, o sea, que aprendí a divertirme, pero jamás metí hombres a mi casa y cosas por el estilo. Y entonces a esa edad me cayó el 20 de que yo era así gracias a la educación que me había dado mi mamá. ¿Cuándo encuentras el éxito profesional, Jessie? Es que para mí el éxito profesional es muy relativo. O sea, creo que en lo personal jamás me ha interesado pertenecer a un gran corporativo, el puesto que diga mi tarjeta y todo ese tipo de cosas. O sea, he trabajado para muy buenas empresas, o sea, trabajé para 3M, o sea, he estado como cuenta clave a nivel internacional, o sea, cosas, pero nunca ha sido lo que me importa. O sea, creo que para mí éxito profesional tiene mucho que ver con disfrutar lo que hago. Y con pararme todos los días y que me apasione lo que hago, ¿no? Y además algo que tiene mucho, o que era como de peso para mí, era que lo que yo hago puede impactar en la vida de los demás de manera positiva, ¿no? Por muchos años trabajé en el sector de papelería o insumos indirectos, todo lo que tiene que ver café, toners, muebles, todo lo que tiene que ver para que una empresa funcione, ¿no? Y yo amaba mi trabajo, me encantaba mi trabajo. Pero evidentemente la papelería no ayuda mucho a la gente, ¿no? Entonces yo estaba como en una búsqueda de saber qué puedo hacer que relacione lo que yo hago, que son ventas, pero que lo que yo venda haga la diferencia en la vida de mi cliente. Y entonces, en esa búsqueda, después de casi 10, 12 años que me dediqué al ramo de insumos indirectos, por azares del destino llegan los seguros a mí. Entonces, cuando yo llego a los seguros, me di cuenta que efectivamente era algo que sí cambiaba la vida de la gente. Pero que en México no tenemos tanto la cultura de asegurarte, que no nos gusta pensar en la muerte como tal, ¿no? Exacto. Y que además de todo esto, yo soy una persona súper sensible, soy súper llorona, entonces sufría más con los clientes. Porque yo veía a lo mejor que un empresario está contratando un seguro para proteger a una esposa que no tiene un trabajo, que se dedica a familia, que tiene niños chiquitos, y que si lo ves desde fuera, el esposo se está preocupando porque si él llegara a faltar, ella tenga la vida que le ha dado, ¿no? Y que los hijos puedan tener educación, vivienda y demás. Y la que terminaba diciéndole que no lo comprara era ella misma. Y entonces eran cosas que a mí me choqueaban y yo decía, pero es que te vas a quedar desprotegida, ¿no?
Y entonces me llevaba muchas cosas a casa. De que yo decía, es que cómo, o sea, es que está enferma, es que le va a pasar, es que, ¿no? Y entonces yo me guardaba muchas cosas y me di cuenta que definitivamente, aunque podía ayudar a otros, no me hacía tan bien a mí, ¿no? Porque guardaba. Y curiosamente una compañera de seguros me ofrece entrar como líder de equipo vendiendo terrenos en Mérida. Y para mí en ese momento era como quién compra terrenos, cómo vender terrenos. Entonces era algo completamente desconocido para mí, ¿no? Y me acuerdo que me estuvo insiste, ven y déjame te presento, etc. Y cuando yo me animo a ir a escuchar la propuesta, pues me di cuenta que era muy parecido a los seguros, pero con algo más palpable. Porque yo siempre he visto, por ejemplo, las inversiones en tierra como algo más. O sea, el terreno no es el terreno. El terreno es el sueño de tener un patrimonio familiar, de tener una pensión, de tener un ahorro para tu futuro, para una vejez digna, para la universidad de los chicos cuando crezcan, para un problema, o sea, y entonces es ahí donde ese sueño se transforma en algo mucho más importante o relevante para la persona que está invirtiendo. Y me di cuenta que era algo que me encantaba y que me apasionaba y pues tengo 16 años dedicándome a eso. Qué hermoso, Jess. ¿Cómo esta mujer tan trabajadora que fue tu mamá impacta en tu vida y te edifica como la mujer que eres hoy? ¿Qué fue eso que te ha dejado, que te enseñó para ser hoy? Pues mi mamá me ha enseñado siempre a no quedarme con las ganas de hacer las cosas. Me acuerdo que cuando yo me fui a Canadá, yo llegué, no le avisé, ¿no? Yo me iba a ir a estudiar, me cancelaron una beca y a la mera me quedé sin a dónde ir. Ya había renunciado a mi trabajo, tenía ahorros, tenía todo y yo quería vivir en el extranjero. Y una mañana llegué y le dije, me voy a vivir a Canadá. Y mi mamá así como de, o sea, ¿cómo, no? Si tú eres súper friolenta y demás. Y entonces creo que yo tengo un lema que es para mí algo que me define, que es, si no me gusta me regreso, pero no me voy a quedar con las ganas de hacer las cosas. Entonces creo que siempre me apoyó. O sea, que si quieres ser bailarina, que si quieres ser... Lo único que no me dejó ser es karateca. Pero para todo lo demás siempre me dijo que sí. Siempre me apoyó a hacer todo lo que se me ocurría, ¿no? Entonces, y eso hoy en día lo sigo aplicando de grande, ¿no? Porque yo siempre pruebo las cosas. O sea, me vas a ofrecer este negocio, déjame ver, ¿no? Y lo pruebo. ¿Me gusta o no me gusta, no? O sea, siempre tengo esa facilidad de no temerle a las cosas, porque para mí lo peor que puede suceder es que me regrese y ya, no pasa nada más. Y como mujer, ¿qué lección te dejó? Como mujer me dejó a no quedarme en donde no soy feliz, a luchar siempre por lo que yo quiero, en ser auténtica, ¿no? Trabajadora, evidentemente, responsable. Entonces creo que todas las características que más valoro de mí misma se las aprendí a mi mamá. ¿Qué ha sido para ti estar en este ámbito comercial, tanto de papelería como de bienes y raíces, como mujer? O sea, ¿ha sido bueno, fácil o no? O sea, ¿qué has vivido a lo largo de esta carrera profesional? Pues mira, cuando era muy pequeña, yo empecé en el mundo de la papelería a los 18. Y algo muy, muy chistoso es que la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, porque yo en la empresa que trabajaba inauguré la parte de licitaciones a empresas privadas, al sector privado. Y cuando yo iba, pues imagínate a los 18 años, pues me veía muy chiquita, ¿no? Y iba a licitaciones importantes de grandes corporativos, con señores mucho más grandes que yo, que tenían toda la vida en la industria. Y entonces siempre era como de, ¿no? Pero yo tiendo a escuchar y analizar mucho las cosas.
Entonces yo lo que hacía es me ponía un post-it en la pierna y entonces yo escuchaba todo lo que decían y yo a este le duele este, a este le duele este, y yo iba apuntando todo, armando mi estrategia con todo lo que escuchaba de los demás, ¿no? Y obviamente cuando me tocaba hablar a mí, pues yo no iba a decir mi punto débil. Entonces siempre preguntaba cosas que distrajeran al enemigo, por llamarlo de alguna manera. Y entonces cuando yo presentaba mi propuesta, pues prácticamente todas las ganaba. Entonces eso siempre he sido muy inquieta. Abrí el sector de papelería, de cafetería, de toners. Me decía el dueño, es que tú le vendes chiles a Clemente Jack, ¿no? Entonces toda la parte de ventas lo disfruto mucho. O sea, me gusta lo que hago. Evidentemente, creo que el mundo corporativo ha ido cambiando. O sea, siento que antes era muy marcado. Yo decía, ¿no? Cuando eres muy chiquita, no quieren darte como el gran puesto porque ¿y si te casas? Y cuando te casas, ¿y si tienes hijos? Y si tienes hijos, ¿y si pides permiso? Y si ya crecieron, ya no eres productiva en este tiempo. Por eso es que hoy en día me gusta trabajar con mujeres. Y la mayor parte de mi equipo son mujeres mucho más grandes que yo. Porque evidentemente, o que son mamás, ¿no? Porque aunque yo no soy mamá y aunque no me ha tocado vivir eso, me tocó verlo con mi mamá, ¿no? Y entonces, hoy, por eso es que apoyo a mujeres a crecer profesionalmente sin que se tengan que preocupar porque le gusten al jefe, porque les hagan propuestas indecorosas, porque les cuestionen o les condicionen sus comisiones o su tiempo, cualquier cosa por alguna situación física o personal, porque también se da mucho el chantaje de no puedes ir por tus hijos o no puedes hacer esto, y como una mamá pues no puede dejar a sus hijos ni modo que no vaya por ellos a la escuela, ¿no? Entonces muchas veces existe ese chantaje laboral del que gracias a Dios todo el tiempo va evolucionando, pero sin embargo antes pues era muy visto, ¿no? Y el hecho de yo hoy poder trabajar especialmente con mujeres y decirle, tienes tiempo para ver tu salud, ¿no? Tienes tiempo para ver a tus hijos, tienes tiempo para ir al festival. O sea, es mucho más importante tu productividad que todo lo que rodea tu vida personal, ¿no? O sea, tu vida personal no está peleada con ser mujer ni con ser exitoso. Es muy complejo el tema, lo digo desde el punto de vista como empresaria. Uh-huh. Porque yo creo que fuera más del género, va de la mano con la responsabilidad de cada persona, ¿no? Creo que sí que la maternidad impacta mucho más a la mujer que al hombre, por cuestión cultural, por ese lazo que se genera con el hijo, por muchas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo que vaya tu papá que vaya tu mamá, ¿no? O sea, no es lo mismo que, como que necesitamos más a la mamá, podría yo decirlo de alguna manera. Y de repente en el tema, o sea, como líder de equipo, de repente es como de, sí, yo entiendo, pero también está complicado con los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces caes como en la culpita, ¿no? De decirle, ¿qué crees? No puedes, ¿no? O sea, manda a alguien o haz. Y entiendo cuáles son los precios a pagar con la maternidad, ¿no? Y digo, wow, o sea, porque no me ha tocado, ¿no? O sea, tampoco he sido mamá, porque pues algo también como personal es que hasta el día de hoy he elegido no serlo. Y digo, venga, o sea, hay muchas, cuando una madre tiene necesidad de salir a trabajar, la cosa se complica. La cosa se complica porque, no en un mal aspecto, sino porque hay mucho que hacer. Te requieren en muchas partes. O sea, como mamá, te requiere tu hijo, te requiere tu casa, te requiere, o sea, y hay temas muy castigados, muy de generar culpa, muy de encasillar a la mujer en cierta actividad o de acorralarla, ¿no? O sea, con ciertas cosas. Me llama mucho la atención esto que dices de generar tu equipo, de tenerles este espacio para haz, o sea, yo creo que ha llevado su trabajo, ¿no? Supongo que llegará este momento óptimo en el que ellas puedan
gozar de su tiempo ha sido una respuesta a tu confianza, ¿no? Pues mira, tocando el tema de la responsabilidad y todo esto, creo que justamente ese corazón de mamá, o sea, las hace llegar a alcances que muchos hombres no entienden, ¿no? O sea, porque yo nunca he puesto que mi equipo comercial es exclusivo de mujeres. Los hombres son bienvenidos en el equipo y hemos trabajado con hombres, ¿no? De hecho, muchas veces trabajamos en pareja, ¿no? Que son, o sea, que trabajan matrimonios en parte del equipo. Sin embargo, sí creo que este tipo de negocios muchas veces se prestan más hacia las mujeres. Las mujeres son súper responsables, no digo que los hombres no, pero sí he detectado que tienen un chip diferente. O sea, como para que el hombre, en mi experiencia, necesita un poco más de estructura, de puesto, de renombre, de ese soporte que lo hace sentir como hombre productivo y proveedor, ¿no? Y entonces cuando vienen a trabajos como en mi caso, que son comercial, ¿no? Y vender desde la libertad de hacer, siento que muchas veces les hace falta esa estructura y se pierden un poco. Entonces tienden a no tener los mismos resultados que tienen las mujeres, porque las mujeres buscan, o por lo menos las con las que yo trabajo, siempre están buscando ser multitareas, ¿no? O sea, van por los hijos a la escuela, pero están prospectando con las mamás de los hijos, y llevan a los hijos a la natación, pero están platicando con las mamás y ya vendieron o sea, yo he tenido casos de personas que han vendido terrenos en la cola de las tortillas, ¿no? Pero al mismo tiempo, toda esa diversidad de que siempre están en modo venta y siempre están viendo el momento porque las mamás tienen muy presente que sin ellas sus hijos no comen, no van a la escuela, o sea que hay toda una responsabilidad que nunca dejan y les da una energía y un motor de trabajo increíble, cosa que muchas veces los hombres, en mi experiencia, no. ¿Cuál es el filtro que tú haces, o el primer filtro para seleccionar a una mujer o a una candidata para tu grupo de ventas? Yo busco sobre todo actitud. O sea, creo que las habilidades se aprenden, pero no hay manera de inyectarle actitud a una persona. Entonces, las ganas de superarte y las ganas de querer crecer, para mí es lo más importante. O sea, y además, siento que aunque nunca te hayas dedicado a ventas, hay gente que trae ya el feeling de venta nato. Entonces, soy mucho de hacer ejercicios, ¿no? Yo soy mucho de roleplay, y mi equipo a veces me dice ya, ¿no? Dependiendo del proyecto. Pero sí creo que en un roleplay o en este juego de véndeme y cosas por el estilo, te das cuenta, desde... O sea, si tú fueras a entrar conmigo, ¿no? Tú vas a decir, claro que sí, nos vemos mañana, para acá, te voy a mandar la información. Tú estás pidiendo un trabajo, ¿no? Y yo al día siguiente yo solo voy a platicar contigo sobre lo que te mandé. Yo con eso sé si lo leíste, si le entendiste, si puedes comunicarlo, si puedes transmitirlo, si realmente te interesa, no te interesa. ¿Por qué? Porque muchas veces es como muy poco valorado los trabajos online, ¿no? O en este caso, la parte de comercializar fuera de tu zona donde vives, ¿no? Y la gente lo toma como un trabajo extra. Sin embargo, en mi experiencia, este trabajo te puede pagar muchísimo más que ser el director de Coca-Cola. Entonces, si tú fueras a Coca-Cola a pedir un puesto importante, te bañas, te peinas, te arreglas, te preparas, te vas súper temprano y haces toda una preparación para tu entrevista. Y entonces, si tú no le prestas la misma atención a una entrevista conmigo, no eres candidato para mi equipo. Porque ¿qué significa? Que vas a tratar el puesto como uno más, como un hobby, a ver si me pega. Hoy en día, una de mis mejores asesoras, que hoy en día es prácticamente mi hermana, llegó hace 5 años por una publicación de Facebook Trabajos. Y
ella venía justamente con gastos familiares, con cierta dinámica, y su primer mes conmigo ganó más de 250,000 pesos. Y entonces ahí fue cuando dijo, claro, aquí está el dinero, o sea, aquí está la forma de pagar las universidades de los chicos, ¿no? Entonces, ese chip que se desbloqueó completamente ha cambiado su vida, ¿no? Y hoy en día tiene 2 hijos en el TEC de Monterrey, ha pasado por situaciones complicadas de salud que en ningún momento yo pensé quitarle el trabajo por su situación de salud. Y a pesar de que ella estuvo prácticamente un año a medias por esta situación, ella nunca bajó la guardia, ¿no? Evidentemente yo entendía el contexto y sabía que no iba a poder dar lo que ella sé que puede dar, ¿no? Pero el hecho de que este tipo de trabajos pudieran acompañarla en ese proceso difícil para ella, poder pagar sus tratamientos, poder pagar la universidad, poder cubrir los gastos de su casa a través de un empleo que no le exige tiempos, que no les exige estar en horarios, creo que eso hace que la relación laboral se vuelva mucho más fuerte porque hay una confianza, ¿no? Porque a mí no me interesa tenerte ahí sentada todos los días y que no seas productiva. Si puedes tener vivir este proceso, porque nadie más sabe cuánto dinero necesitas más que tú. Y también he aprendido que no todos necesitamos lo mismo. O sea, a veces uno quiere que vende, pero es entender que hay personas que son felices con más de 200,000 pesos y también hay personas que son felices con 20,000 pesos. Y está bien. Bueno, pero a ti como líder, pues no te funciona alguien que Yo antes pensaba eso. Ok. Pero hoy en día simplemente he entendido que necesito diferentes perfiles, ¿no? Hay cuadrantes de ventas, ¿no? Las abejas, los cometas, o sea, hay diferentes personalidades. Y he entendido que un equipo funcional se compone de todas esas personalidades, ¿no? Y todos te suman, porque solo vas a tener 1, 2, 3 que son excelentes, que se autogestionan, se automotivan, siempre van por más, siempre tienen el más resultado y demás. Pero seamos honestos, todos quisiéramos que todo el equipo fuera así, pero es irreal. Entonces hay personas que tienen un ritmo muy bueno, que no le llegan a pero si yo los comparo, trueno a estos, porque jamás van a llegar a ser como ellos, porque tienen modos de trabajo diferentes. Y objetivos diferentes, ¿no? Objetivos diferentes. Y hay personas que van por una venta al mes. Pero ¿qué crees? De estos son muchos. Y estos te hacen un volumen que a nivel de metas te mueven la marca. Por lo tanto, esos que venden 1, te amamos. Sigue vendiendo. Y te voy a decir, de esas personas que venden 1, yo tengo muchas personas que son godín, que trabajan en una oficina y que lo venden en sus tiempos libres. Y entonces, finalmente, a mí como líder de equipo, me suman. Entonces tú trabajas con ellos por comisión. 100% comisión. Entonces, sí, incentivos. Mi duda era como, ok, yo no tendría a alguien con sueldo con ese rendimiento, ¿sabes? O sea, yo apostaría por la gente que tiene mayor rendimiento, pero entiendo como el universo de vendedores justo por comisión, pues porque de todos modos te conviene, de todos modos entra sin ninguna más que inversión de capacitación, tiempo y demás, ¿no? Claro, Súper. Porque también te voy a decir una cosa, yo creo en la meritocracia. Entonces, han llegado personas a la entrevista y demás que prefieren 5,000 pesos seguros que 100,000 pesos probables. Y entonces no es un perfil que yo esté buscando. O sea, yo puedo, porque muchos, bueno, pero es que dame un sueldo base por cualquier cosa y demás. Entonces yo ya sé que ese perfil viene por el sueldo base. Sí, ¿no? 100%. Y entonces no es un perfil que a mí me interese. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque a mí me gusta edificar a mis mujeres, a mi equipo, me gusta verlas crecer. Definitivamente como líder, cuando tu equipo logra sus metas, es lo que le da sentido completamente a mi trabajo. O sea, sí, o sea, yo sé porque además hay personas que venden muy fácilmente, pero hay personas que no.
Y sé que esa venta es sangre, sudor y lágrimas para ciertas personas. Entonces yo trabajo 100% en el reconocimiento y aplaudo cada logro obtenido por cada uno del equipo, y eso me ha hecho que sigamos juntos después de 6 años y que a pesar de que nos hemos cambiado quizá de proyecto o nos han invitado a un proyecto más grande y hemos ido creciendo, el equipo sigue siendo el mismo, ¿no? Porque existe esa confianza. Y es que qué gran líder, o sea, con todo esto que me dices, no me queda duda del gran líder que eres, pero me gustaría preguntarte, como mujer, ¿qué sueños tienes? O sea, ¿cuáles son los sueños de Jess García? Ok. Para mí, ha sido un año complicado. Como mujer, mi sueño era tener una familia, ¿no? Tener hijos y crear esa bonita familia que yo soñaba. En 2024 cumplí 40 y yo decidí que ese sueño no continuaría para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos bebés en el cielo, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso de aceptar, de aprender de cada bebé que ha llegado a mi vida, bueno, cada embarazo, ¿no?, que ha llegado a mi vida. Cada uno ha sido un gran maestro para mí. Me ha dado, yo creo que las más grandes lecciones de mi vida las he aprendido con esos embarazos y me han hecho evolucionar muchísimo. Y mucho de lo que yo hacía y del crecimiento profesional y de querer ganar más y de lograr, ¿no?, cierta estabilidad, etcétera, siempre había sido un motor. Él, cuando tenga hijos, para mis hijos, para cuando vayan a la escuela, para cuando esto, ¿no? Entonces siempre había sido un sueño el ser mamá, ¿no? Y en algún momento de mi vida, ¿no?, te peleas con Dios de decir, ¿cómo es posible que le des bebés a mamás que no los cuidan? A papás que los maltratan, que los abandonan, que los abusan y muchas cosas, ¿no? Y a veces uno no alcanza a entender que Dios pueda darle esas facilidades a personas que no lo valoran y a personas que nos esforzamos, que trabajamos, que tratamos de tener una calidad de vida para recibir a un bebé y darle una buena educación, una buena formación, no nos los dé. Y entonces llega este momento en el que de pleito, ¿no?, y también de creencias propias, ¿no?, porque muchas veces también te crees pues que no eres suficiente, que a lo mejor no vas a ser buena mamá, porque también hay un tabú muy grande de que la gente opina mucho, ¿no? Entonces siempre opinan en cuestión de, claro, es que trabajas mucho, ¿cómo te vas a embarazar si todo el tiempo estás estresada? ¿No? Es que no tienes tiempo si siempre estás trabajando. ¿A qué horas quieres ser mamá? ¿No? Es que tienes perros. Seguramente los perros, ¿no? Y entonces hay muchas voces, ¿no?, alrededor de el por qué sí ser o por qué no ser mamá, ¿no? Y entonces, digamos que físicamente y emocionalmente es muy desgastante. Es un proceso muy desgastante. O sea, ¿por qué? Porque siempre es no puedes planear unas vacaciones a distancia, o sea, para el próximo año, porque siempre existe el ¿y si me embarazo? ¿No? Y entonces no puedes comprarte ropa como súper skinny porque ¿y si me embarazo? Y entonces siempre es como esa vocecita rumeando en tu mente porque es algo que buscas y algo que deseas, ¿no? Y parte de lo que también me motivaba muchísimo a siempre estar trabajando y a tener economía y demás es que los tratamientos de fertilidad no son baratos y son muy constantes. Entonces necesitas una gran cantidad de dinero para poder llevar esos tratamientos a cabo. Y ese era mi sueño, ¿no? Tener el presupuesto para poder pagar la mejor clínica y para poder, ahora sí, si no puedo sola, poder pagar para que ahora sí traer a mi bebé, ¿no? Y el 2024 fue un año justamente muy retador. ¿Por qué? Porque se pagaron muchos tratamientos que finalmente es como esa ilusión de, pues claro, ¿no? O sea, si físicamente no hay ningún problema
y si ya nos dijeron que todo está perfecto, pues entonces pagando, pues sí se va a lograr, ¿no? Y entonces tú dices, pues ya, asunto solucionado, y tampoco, ¿no? Y se caen, y vuelve a ser toda esta porque ahora no solamente se caen, sino acabas de perder muchísimo dinero con el intento, ¿no? Y pues viene otra vez. Y además también hormonalmente es un proceso muy fuerte, porque por lo menos yo tenía hormonas inyectadas, untadas, tomadas, embarradas y de todo. Entonces tu cuerpo cambia. O sea, yo era muy, muy delgadita, y a partir de los tratamientos hormonales es imposible bajar de peso, te hinchas, no puedes respirar bien, o sea, son muchos cambios en tu cuerpo por las cuestiones hormonales, y que de todas maneras terminas hinchada, sensible y sin bebé, ¿no? Y entonces todo esto, pues finalmente sí era un sueño, yo creo que muy caro de mantener, tanto económica como emocionalmente. Por lo cual yo en agosto cumplí 40 y yo dije, no más, ¿no? O sea, no más, ya no puedo más emocionalmente con esto. Y entonces cerrar ese capítulo no ha sido fácil, ¿no? Hoy en día lo entiendo, pero es como una etapa de redescubrirme y volver a encontrar un motivo para mí, ¿no? Porque todo eso que me movía y que me motivaba era ese sueño de esa familia. Y de repente decir, se acabó, no más, ¿no? Es como si por un momento perdieras tu motivo de vida. Y entonces dices, en la escuela me enseñaron de que te casas, creces, y tienes hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en la historia si no tengo hijos? ¿Qué sigue? ¿No? Y entonces estoy justamente en ese proceso de reencontrarme conmigo, de reencontrar qué es ese motivo de vida más allá, que ya no dependa de nadie más. Te quiero pedir permiso Uh-huh. para preguntarte un poquito más acerca de este tema, de esta búsqueda, porque no creo que estés sola en el mundo. No creo que seas la única mujer que esté buscando este sueño. Uh-huh. Y creo que hay cosas que ocurren para algo, uh-huh, y que quizás podríamos dejar un poquito de valor, mensaje, herramienta, te acompaño en lo que estás sintiendo, porque mira, yo sí lo estoy sintiendo, porque cualquier persona te puede venir a opinar. Uh-huh. Yo podría querer opinar y no saber de qué estoy hablando, uh-huh, ¿no? ¿Me das permiso? Claro, adelante. ¿A partir de qué edad empezaste con estos tratamientos? Los tratamientos yo creo que empezaron más o menos hace como a los 35 con tratamiento. ¿Pero lo habías intentado de manera natural antes? Sí, el primer bebé lo perdimos en más o menos hace 10 años. Más o menos, 10 años. ¿Qué tiempo tenía de gestación tu primer bebé? 2 meses y medio. ¿Y hay alguna explicación científica o algo por el cual no se...? No, en realidad prácticamente digamos que la infertilidad tiene 5 niveles, ¿no? Entonces, primero viene el tratamiento, o sea, buscar el juntarlos, ¿no? Nada más como una ayudita. Después vienen temas hormonales, temas de compatibilidad, vienen temas genéticos. Entonces, nosotros hemos pasado definitivamente por todos los procesos. No hay un tema de incompatibilidad, no hay un tema de incompatibilidad genética. Genéticamente estamos bien ambos. Pero simplemente al momento de que me embarazo, no crecen y entonces se caen. Entonces, en algún momento se creyó que era un tema de que pues no había cierta fuerza o cierta resistencia, entonces para eso hay medicamentos. Ok, cuando el bebé se implanta, teóricamente pues se queda y se pega y tendría que durar ahí los 9 meses. Pero llega un momento en el que se despega
y tú no te das cuenta y de repente te baja y se cae el bebé junto con la regla. Entonces, porque muchas veces hay sangrado de implantación, ¿no? Entonces un pequeño sangrado en el que ese bebé se está metiendo a las paredes del útero y entonces ese cuando se rasga hay un pequeño sangrado y entonces es como sangrado de implantación, ¿no? Pero muchas veces pues resulta que embarazarse es mucho más difícil de lo que todo el mundo cree, ¿no? Porque solamente hay probabilidades en días específicos, tiene que caer en el lugar específico, porque si cae abajo, entonces se cae con la regla, si cae arriba está mal implantado y vas a tener un montón de problemas al embarazo. Entonces, es mucho más complejo de lo que uno cree, ¿no? Y pues es adentrarte a un mundo en donde te das cuenta que es muy común que las mujeres pierdan bebés antes de tener a sus hijos, o sea que hay 1, 2 o 3, ¿no? A veces, bebés perdidos antes de que logren concebir a su bebé, ¿no? Y hay algunas veces en donde alguna de las dos partes, pues, es quien no puede tener hijos, y entonces por eso es que no se da, pero muchas veces no lo sabes hasta que haces estudios y analizas la calidad de los óvulos, la calidad del esperma, y ahí es donde se dan cuenta que no pueden tener porque alguno de los dos la calidad no es buena, ¿no? En tu caso, ¿quién no tiene la calidad? La calidad está bien, obviamente ya a mis 40, pues la reserva ovárica, digamos que las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues se te van desgastando, se van acabando, hasta que ya llega una reserva muy chiquitita y la posibilidad de que se fecunde uno, pues es menor, porque pues la posibilidad es más chiquita, ¿no? Por eso es que cuando eres más joven, tu reserva es más grande y es mucho más fácil que te embaraces. Entonces, en mi caso, a los 40 años, pues mi reserva ovárica ya es mucho más chiquita y no hay nada que puedas hacer para aumentar la reserva, ¿no? No hay medicamentos, no hay algo externo que puedas hacer. Y en el caso de los hombres, pues finalmente a veces tienen poca movilidad, no son muy ágiles, etcétera. O hay algunos que incluso están muertos, ¿no? Entonces, si tienen una eyaculación para el momento de que sucede y los analizan, no tienen movimiento. Entonces, nunca van a llegar porque no tienen o fuerza o están muertos. Entonces, necesita ambos estar en la mejor condición para que esto suceda. Entonces, cuando te sometes a un proceso in vitro, lo que hacen es analizar todo eso y antes de llegar a las cuestiones genéticas, lo primero que hacen es seleccionar como a tu óvulo más maduro, con mejores condiciones. Para eso son toda la preparación de hormonas, inyecciones, etcétera, y por medio de los medicamentos simulan toda la estimulación ovárica, después lo detienen con medicamentos para que no se vaya a caer, te meten a un quirófano y retiran esos óvulos que están crecidos, que ya alcanzaron el tamaño indicado, y a través de laboratorio hacen lo que es la fecundación. Entonces los dejan en una cajita de Petris durante 5 días y los van analizando de que tengan el crecimiento y que se estén reproduciendo, que se esté creciendo. Y cuando tienes 5 días, entonces regresas a quirófano y tú ves cómo lo meten, ¿no? Y se ve en la pantalla una chispita. Y esa chispita es la implantación. Entonces, después de ahí, necesitan pasar aproximadamente unos 15 días para que la implantación se conserve. Entonces, que si lo vemos fríamente, es como si tienes tu periodo y la fecundación es aproximadamente a la mitad del periodo, y después si no se pegó, si no fecundó, entonces se cae y por eso tienes la regla, ¿no? Y entonces hacen todo este proceso de manera química y de manera muy guiada, ¿no? Vas al médico todo el tiempo, te tienen que hacer pruebas de embarazo todo el tiempo, medir hormonas, etcétera. ¿Para qué? Para ir determinando si el proceso está siendo correcto.
Y al final lo que te dan es un medicamento que se llama progesterona, que lo que hace es que la progesterona haga que se pegue y se retenga en el útero. Pero muchas veces tu cuerpo lo rechaza y es cuando lo expulsa, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, lo que necesitan es subir un nivel más. Y es por eso cuando hacen las pruebas genéticas. Porque cuando un feto no es compatible con la vida, es porque tiene una malformidad. Entonces, cuando hay una mezcla de genes, hay algunas que sí son compatibles, como la trisomía 21, que es el síndrome de Down, etcétera. Entonces, pero hay algunas que no son compatibles. Entonces, cuando esa se da, el cuerpo sabe que no es compatible con la vida y lo rechaza. Y entonces, la intención de hacer las pruebas genéticas es darse cuenta si eso está sucediendo. Pero en nuestro caso no es así, ¿no? Entonces, si lo buscamos una explicación, no hay una explicación médica para que suceda, ¿no? Nosotros ya recurrimos inclusive a la donación ovárica para ver si yo era el problema, cualquier cosa, pero aún así mi cuerpo lo sigue rechazando. Entonces, no hay una explicación médica, por lo tanto, pues le buscas una explicación divina y es darte cuenta que estás diseñada para algo diferente, que vas a tener hijos que se van a llamar empresa, que se van a llamar construcción, que se van a llamar ayuda, que se van a llamar de otra manera, menos Gabriel, ¿no? O sea, entonces simplemente es un proceso entender que quizá todas estas mamás que están, yo ya les llamo mamás energéticas, ¿no? Porque finalmente hubo una personita que por lo menos estuvo ahí un poquito y después se fue, ¿no? Entonces, todas estas mamás energéticas, pues simplemente es entender que quizás estás diseñada para un propósito mayor y que está bien, no pasa nada. ¿Cuántos tratamientos son a los que te has sometido? Me he sometido a 5. 5 tratamientos. ¿Y más o menos cuánto cuesta un tratamiento? Depende de la clínica. Hay clínicas en donde un tratamiento te cuesta 50,000 pesos más medicamentos. Los medicamentos son caros, o sea, más o menos otros 50,000. Y hay clínicas donde en estas últimas pagamos unos 250,000 por el intento. Y hay otras que son más caras. ¿Cómo esta experiencia de vida te ha transformado? Pues creo que principalmente en entender que no tienes el control absoluto de tu vida, porque yo antes era de paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y me voy a casar a tal edad y voy a ser mamá a tal edad y entonces tendemos a jugar a Dios y a poner las piezas en donde decimos y el timing de las piezas y entender que no es así, ¿no? Que hay un propósito más grande que no conocemos y que a veces aún uno se aferra a las cosas y uno cree que este es el camino correcto para ti y a veces Dios tiene planeado algo mejor para ti y tú todavía no lo sabes y todavía no lo entiendes. Entonces simplemente es soltarte a la experiencia, entender que por algo está pasando esto y confiar en que la vida tiene algo preparado mejor para ti. ¿Cómo este sueño y esta vivencia que entiendo que ha sido desgastante ha impactado en tu matrimonio, en tu pareja? Es un proceso muy desgastante porque tarde o temprano te vuelves la loca de los bebés, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque todo el tiempo estás pensando en ya viene y entonces como finalmente se tiene que hacer pues relaciones programadas, inclusive a veces hasta posiciones programadas, y no te muevas y todo este tipo de cosas, entonces llega un momento en el que se rompe un poco la relación de pareja en el aspecto de que ya no es romántico, ¿no? Ya se vuelve un procedimiento. Y por otro lado, pues también es todo el tiempo estar pensando en me bajará,
no me bajará, en el me muevo, no me muevo, qué tal si me voy a la clase de jumping, ¿no? Y entonces qué tal si porque fui a brincar, entonces se cayó y ya sabes, y entonces es todo el tiempo estarle dando, y quieras o no, te vuelves una persona intensa, ¿no? Y entonces, y es algo que los hombres no están entendiendo porque no lo están viviendo, pero al mismo tiempo es un proceso también muy desgastante para ellos, ¿no? Porque es ver a su mujer cómo se consume, cómo se transforma, ¿no? O sea, estás todo el tiempo, por ejemplo, con los tratamientos, pues llega un momento en el que estás demasiado hormonal, ¿no? O sea, yo decía, Dios, ayúdame a no matar a alguien. O sea, porque tanta hormona, o sea, yo sentía las piernas calientes, la frente caliente, y yo decía, Dios, por favor, dame paciencia, ¿no? O sea, porque además, pues uno trabaja, tiene equipo, tiene responsabilidades, tiene marido, tiene casa, tiene todo, y entonces es como lidiar con todo esto mientras tienes una bomba de hormonas. Y al mismo tiempo es como lidiar con esa tristeza cada vez que se caen, ¿no? Y siento que a veces somos muy egoístas porque piensas que solo sufres tú, porque los hombres son más reservados. Y yo lo he aprendido con mi esposo. Mi esposo es un hombre que difícilmente muestra sus emociones. Y muchas veces uno quisiera, ¿no? El apapáchame, el mímame, todo este tipo de cosas, sin entender que ellos tienen su duelo a su manera. Y además, por ejemplo, mi esposo es médico. Entonces, al ser médico, es muy técnico. O sea, para él es, no te preocupes, mira, es que el embrión pasó por aquí y entonces no se implantó por esto y entonces cayó y, o sea, y te dan explicaciones muy, o sea, él me daba explicaciones muy técnicas, ¿no? Y para mí era enojarme de decir, yo no quiero al médico ahorita, o sea, yo quiero a mi marido. Pero era su forma de apoyar, o sea, es desde su conocimiento, es la forma en la que él tiene el, mira, es que no te preocupes porque mira, pasó esto, entonces no es tu culpa. Pero, o sea, generalmente siempre esperamos que la otra persona reaccione como nos gustaría. Y es algo que yo he aprendido, ¿no? Que tú no eres necesariamente como esperaría tu marido que fuera, ni él tampoco, porque él es él y tú eres tú. Y tú tienes tus reacciones y él tiene las suyas. Y él tiene su forma de amar y tú tienes las tuyas. Y entonces simplemente es entender cómo es su forma de amar, ¿no? Y eso, pues muchas veces, en todo este proceso, se va fracturando si no le pones la atención correcta a tu pareja. ¿Él también deseaba ser papá? Sí, yo en un principio creía que no, porque para él, pues te digo que no es muy expresivo, entonces, en ese aspecto, ¿no? Entonces para mí era como no reacciona como él, como a mí me gustaría, ¿no? Como de yo estoy sufriendo y por qué él no sufre, ¿no? O sea, pero después él me lo dijo, o sea, es que tú crees que a mí no me duele, pero también eran mis hijos. Y entonces ahí es cuando entiendes que muchas veces no te dicen nada por no hacer sentirte más culpable de lo que ya te sientes. Porque evidentemente, pues aquí a la que se le cayó fue a mí, ¿no? O sea, a la que no lo pudo retener es a mí. Y entonces es como si tú fueras, o sea, porque yo sí me llegué a sentir culpable. ¿Cómo lo has sanado? ¿Cómo has sanado el sentirte culpable por no ser mamá? Pues es entender que finalmente no depende de ti. O sea, antes para mí era una culpa decir, es que trabajé muchísimo y terminé súper tarde y tenía juntas y entonces me dijeron que no subiera escalera, pero mi junta era en el piso de arriba y subí escaleras y seguramente por eso, ¿no? O sea, o es que comiste mal o entonces... Pero ¿cuántas mamás que son mamás desnutridas o que consumen alguna droga o que viven en la calle? O sea, exacto, ¿no? Es darte cuenta que si es para ti va a hacerlo. No importa. Y que no importa lo que tú hagas, o sea, sí, evidentemente si hay una condición especial, si el médico te lo dice y demás, entonces cuidar y tomar las medidas necesarias. Pero por otro lado, fuera de ahí, nada está en tu control. Por lo tanto, entre más te estresas, más se vuelve un problema. Entonces simplemente es entender que toda mujer que esté pasando por esto es
suelta el proceso. O sea, nada depende de ti. Hagas lo que hagas, te pongas de cabeza, no camines, cierres las piernas, no brinques, hagas lo que hagas, si se va a quedar, se va a quedar, y si no, no. Y está bien. Yes, ¿y este sueño era tuyo? O sea, ¿este sueño de ser mamá era tuyo o era un sueño social o como debería de ser? Fíjate que sí me han preguntado mucho eso, del por qué quieres ser mamá, ¿no? Pero dime específicamente por qué quieres ser mamá, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que para mí siempre ha sido un sueño el poder tener mi propia familia, ¿no? El caminar de la mano de una personita que vas a ver crecer, que vas a poder formar, que vas a poder ver reír, llorar. O sea, todo ese proceso para mí era algo muy importante, ¿no? Y además era un sueño. Pero también me di cuenta en el camino que muchas veces es un sueño muy, muy de novela, muy de cuento de hadas. ¿Por qué? Porque crecimos con toda una imagen y una ideología. Y entonces yo tenía muy estereotipos muy marcados ¿Muy de cómo expectativa? quería, muy de expectativas. Y justamente cada embarazo fue rompiendo esas expectativas, ¿no? Porque siento que a veces queremos controlar demasiado las cosas. Y entre más control le imprimes, menos probable es. Entonces simplemente es suéltalo, de verdad suéltalo. Es bien difícil porque es algo que quieres, ¿no? Porque es algo que estás haciendo lo posible de, pero nada de lo que hagas asegura el sí o el no. ¿Cómo llegaste al ya no lo voy a seguir intentando? Pues porque fueron 10 años. O sea, no es como de, ay, me rendía al primero, ¿no? O sea, sino que simplemente fueron 10 años de, pues de mucho desgaste emocional. O sea, porque cada pérdida de bebé, pues duele, ¿no? Y por otro lado, pues también es, todas mis amigas, nosotros nos casamos casi al principio que todos, y es justamente vivir la experiencia y justamente embarazarme al mismo tiempo que ellas, ver seguir el embarazo de ellas y el mío no, y ver crecer a los hijos de ellas y los míos no. Entonces, al principio, o sea, nunca he sido una mujer de, ay, no, es que el tuyo sí y el mío. Claro que no, ¿no? Al contrario, soy una mujer que festeja por mucho la vida de todos ellos, ¿no? Y más porque sé lo difícil que es, ¿no? Y los he acompañado a todos y muchos de ellos ni siquiera sabían que nosotros habíamos perdido al bebé al mismo tiempo. Pero porque yo siempre he pensado en él, yo no le voy a amargar su experiencia a ella por la mía. Entonces simplemente es acompañar el proceso. Y en mi casa es otra historia, ¿no? En mi casa es lo sufres, lo trabajas, lo procesas. Pero yo no le voy a arruinar a una mamá su proceso de embarazo porque el mío no se haya logrado, ¿no? Y más si son mis amigas, ¿no? Entonces, al contrario, me da mucho orgullo hoy verlas como mamás y verlas realizadas y ver a mis sobrinas creciendo y demás, ¿no? Entonces, simplemente es eso, o sea, fluir. Hoy que tomas esta decisión de no tener hijos, o sea, de ya, o sea, lo intenté y pues no sucedió. ¿Quién eres después de esto? O sea, sí, ¿quién es Jess después de esas expectativas que traemos como mujeres? Una lista del súper cañona, una lista social. En el momento que yo dije, no voy a ser mamá, yo tuve a mi papá así de, ¿cómo? Uh-huh. Y le valió, o sea, me veía y, oye, ¿y cuándo? Uh-huh. Habló con los papás de mi novio para decir, hablen con ellos, porque a mí no me hacen caso. Y o sea, tu hijo puede en algún momento a determinada edad seguir teniendo hijos o querer tener hijos y poderlos tener, pero mi hija tiene un tiempo. O sea, a mí me impactó, porque no solo eso, mi ginecóloga, mi mamá, o sea, es que quiero ser abuela. Y yo, pues no,
O sea, no es así nada más. Entonces, hoy, ¿quién es Jess después de soltar este sueño de ser mamá? O sea, creo que una mujer más libre, más tranquila, porque pues es una mochila muy pesada de cargar por muchos años. Entonces, y además es entendible que mi mamá no era de las que pedía nietos, al contrario decía tárdense, ¿no? Entonces, y resulta que ahora pues sus 2 hijos no tienen hijos, ¿no? Entonces dice, ahora sí ya se tardaron mucho, ¿no? sí. Entonces yo creo que mi mamá ha entendido que tiene perros como nietos, ¿no? Que de repente cuando nosotros viajamos, mi mamá es quien los cuida y quien los va a ver y demás. Entonces simplemente hoy me siento una mujer mucho más libre de hacer lo que se me pegue la gana con mi vida, porque ya no tengo esos tabús de no puedo planear unas vacaciones en 2 años porque pues qué tal si me embarazo, ¿no? Es que ya no puedo, es que no puedo hacer esto porque qué tal si, qué tal otro, ¿no? O simplemente estoy juntando este dinero para el tratamiento. Entonces hoy lo pienso y digo, tengo todo ese presupuesto para viajar, tengo todo ese presupuesto para hacer otras cosas, para hacer planes mucho más libres, ¿no? Y simplemente ya no ponerme etiquetas ni estereotipos de nada. ¿Qué le dirías a todas esas mujeres que están pasando por el no poder tener un bebé? ¿Qué consejo les darías? ¿O qué mensaje? Primero, el no olvidarte de ti misma, porque a veces todo ese rush hace que uno se olvide de Jess, ¿no? Sino ya es la idea de Jess como mamá, ¿no? Y te metes en esa rutina de pruebas de ovulación, pruebas de embarazo, piquetes, o sea, todo este tipo de cosas que finalmente no estás disfrutando el proceso. Entonces, yo les diría que finalmente se olviden de todo eso, que hagan lo que tienen que hacer, pero que suelten las expectativas. Que si la vida está destinada para que sean mamás, va a llegar. Porque simplemente es algo natural, pero a lo mejor no es tu momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que vivir otras cosas en este periodo, y más adelante, cuando tengas otro momento, inclusive he conocido personas que hasta otra pareja, ¿no? Otro contexto, otro trabajo, no estás tan presionada, no lo sé. Pero finalmente la vida sabe cuándo es tu momento y tienes que aprender a confiar en el proceso. ¿Qué mensaje les darías a las mujeres que quieren empezar a emprender o a vender? O sea, algo que es súper importante es que primero identifiques algo que te haga feliz, ¿no? Que resuene contigo. No es porque yo me dedique a los bienes raíces, ¿no? Pero finalmente, si a ti te resuena vender chicharrones y vas a ser la mejor chicharronera del mundo, pues entonces vende chicharrones. Pero finalmente, lo importante es que lo que tú decidas emprender, vender, construir, lo que sea algo que realmente tenga que ver contigo. ¿Por qué? Porque es algo que vas a hacer mucho tiempo. Y que todo el tiempo te vas a ir reinventando, pero con la misma base. Entonces, tú no puedes vender algo que no te hace sentido, que no lo comprarías tú, que no se lo recomendarías a tu mamá, ¿no? Que no se lo darías a tus hijos, ¿no? Entonces, cuando eso realmente te suena y confías en lo que estás comercializando, la venta se hace sola, porque entonces no estás vendiendo, estás recomendando. Y todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, cuando tú hablas desde la recomendación porque crees en lo que estás haciendo, tu emoción, tu lenguaje corporal, tu lenguaje verbal, todo habla desde otro que conecta con esa persona que tienes enfrente. Pero cuando tú lo haces por necesidad y solamente porque es lo que hay, es lo que me deja dinero y demás, te va a costar muchísimo más trabajo porque estás hablando desde otro lado. Entonces, sea lo que sea que tú quieras hacer, hazlo desde el corazón, desde de lo que eres tú como persona.
y entonces el éxito va a llegar solito. ¿Cuál es ese mensaje que le darías a Jess de chiquita? Que suelte, que no busque ser tan perfecta, que es más divertido cuando no tienes tantas expectativas ni tantas issues, ¿no? O etiquetitas, ¿no? Que poner. Simplemente suelta, diviértete, fluye, viaja y haz todo lo que se te pegue la gana porque vida solo hay una. ¿Cuál es ese mensaje después de toda esta experiencia que le darías a tu esposo? A mi esposo. Que hace un buen camino, que hemos sido grandes amigos, cómplices en muchas cosas, que entiendo que no somos perfectos, pero sin embargo nos aceptamos como somos, que hemos tenido muchos aprendizajes y algunos aprendidos, algunos no tanto, pero finalmente que vale la pena esforzarse, que vale la pena levantarse y ser una mejor versión de sí mismos, no solamente para la otra persona, sino para sentirte tú bien, para ser esa persona que yo sé que él es, ¿no? Porque a lo mejor nosotras como mujeres muchas veces mostramos nuestra tristeza. Para nosotros llorar es muy fácil y transmitir nuestra tristeza y nuestras emociones es muy sencillo, pero a lo mejor para los hombres no. Y a lo mejor todo eso se lo guardan y van cambiando su forma de comunicarse con el mundo, ¿no? Desde una depresión que no le dicen a nadie y al mismo tiempo se van consumiendo. Entonces, el mensaje para mi esposo sería que deseo verlo triunfar, que deseo verlo grande, como yo sé que él es, porque sé que pasó por un momento que a lo mejor no es el mejor, que dejó de confiar en él mismo y que me da mucho gusto verlo que está recobrando esa confianza en él y eso que yo sé que él sabe hacer y que puede lograr. Y que pues simplemente es cuestión de trabajar las cosas y todo va a mejorar. ¿Cuál es tu mensaje para Jess del futuro? Mi mensaje para Jess del futuro es claridad, enfoque, determinación, porque creo que con disciplina y con eso va a lograr absolutamente todo lo que se proponga. Yo sé de lo que somos capaces y simplemente es recuperar el centro de... A veces la vida nos pide un stop, porque a veces le metemos marchas forzadas y está bien porque nos hace crecer. Pero cuando te haces un stop así, ¿no? Te replanteas muchas cosas. Entonces está bien sacudirse el polvo, volver a tomar tu centro, enfocarte y disparar. Yes. Y todo eso va a suceder, van a llegar grandes cosas. Cuando te enfocas, qué hermoso. Las cosas suceden. Qué hermoso mensaje justo acabas de dejar. Esta tarde he compartido tanto contigo, has compartido tanto conmigo. Uh-huh. Gracias por abrirnos tu corazón, gracias por abrirnos tu sentir, esta experiencia que no ha sido fácil, pero que estás aportando un granito a mucha gente. Estoy 100% segura que tienes un propósito muy grande en esta vida y gracias por hacerme el honor de estar aquí conmigo y con todas estas mujeres que nos van a ver. Gracias a ti por invitarme, por ser una anfitriona tan linda, tan llevar esta conversación como tan fluida, tan natural,
que estoy segura que vas a lograr grandes cosas con este proyecto y sobre todo impactar la vida de muchas mujeres que seguramente están buscando un mensajito como aquel que tú escuchaste en algún momento y que transformó su vida. Gracias, Jess. Gracias a ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Háblate Bonito. Jess, compártenos tus redes sociales porque ella sigue en esta parte de inversiones de bienes raíces, así que si estás interesada o interesado, realmente puedes conectar con ella en JessieG.oficial. Muchísimas gracias por estar en Háblate Bonito. Nos vemos al próximo.